¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, apreciados jóvenes. Bien, bienvenidos al curso de física. El mensaje bíblico de hoy nos dice, el Señor tiene cuidado de ti, Él es tu ayuda. Solo confía, ¿no? Esto lo vemos en Salmo 121. Bien, jóvenes, hay que confiar, ¿no? Confiemos mucho en nosotros mismos y por supuesto confiemos en Dios, ¿no? Confiemos en nuestro Señor. Él es el creador de todo. Él es quien nos siempre, bueno, nos ayuda, nos manda la fe. Estar entonces congraciados con los mandamientos que nos da nuestro Padre Celestial, ¿ya? Confiar en Dios, jóvenes, es de mucha importancia. Confía mucho en Dios. Él tiene la fórmula, ¿no? La medicina, Él tiene la manera de cómo llegar a nosotros y cómo poder tal vez sacarnos de una situación desfavorable, ¿ya? Confiemos, jóvenes, confiemos, seamos siempre agradecidos y confiemos en nuestro Padre Celestial. Jóvenes, el tema de hoy vamos a tratar cantidad de movimiento, ¿ya? Vamos a tratar el tema cantidad de movimiento. Ya está, muy bien. Ahora hay que ver qué es la cantidad de movimiento. Bueno, vamos a reconocer los conceptos, ¿ya? A ver, el tema se llama cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Ahora, nosotros podemos ver aquí en dos cochecitos, ¿no? Un coche vacío y un coche lleno. Ahora, vamos a ver, supongamos que nosotros observamos que estos coches están con una velocidad un poco lenta, ¿no? Y nosotros queremos oponernos a esa velocidad, queremos oponernos, cambiar de movimiento. Entonces, usted va a darse cuenta que más fácil es el coche vacío o el coche lleno. Usted me responderá, el coche vacío es más fácil porque como tiene menos masa, entonces detenerlo, o sea, oponerse a su movimiento es muy sencillo. En cambio, este que tiene más masa, oponerse a su movimiento, pues va a ser más difícil porque tiene más masa. Entonces ahí estamos hablando de una relación de la masa, ¿ya? Mientras más masa tenga, entonces detenerlo va a ser difícil, ¿verdad? Ahora, le pongo otra situación. Vamos a poner otra situación. ¿Qué pasa ahora si tenemos nuevamente dos coches de supermercado, pero uno vacío? Pero el que está vacío está pues yendo a una velocidad muy grande, o sea, está veloz, ¿no? Pero tenemos un coche lleno, está lleno, pero está yendo lentamente. Ahora usted dirá, ¿cuál es más fácil detenerlo o cambiarle su grado de posición de movimiento, ¿no? ¿No? Si nosotros nos oponemos al movimiento que está realizando, ¿cuál será más fácil? A ver, usted dirá el vacío, no creo, ¿no? Ahora va a decir que el que está más fácil de cambiarle, de oponernos a su movimiento es el que está lleno, por la razón de que como este está pues con mucha velocidad puede lastimarnos, ¿verdad? En cambio este que está yendo lento, la cantidad de movimiento de este es menor, mientras que este va a ser mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso estamos viendo que no figura la masa, o sea, no tiene tanta relevancia la masa. Lo que estamos priorizando acá es la velocidad. Como este tiene harta velocidad, es peligroso poder detenerlo, cambiar su cantidad, su grado de movimiento, ¿verdad? En cambio, este es fácil, porque como está yendo lento, entonces no vamos a inclinar por detener al cochecito lleno, ¿verdad? Entonces estamos dando cuenta que acá también tiene que ver la velocidad del cuerpo. Entonces, ¿qué es la cantidad de movimiento? ¿No? A ver, nosotros vamos a decir, ya, por favor, detente, ¿no? En este caso, detener más fácil, bueno, detener es más sencillo para el coche vacío, ¿verdad? Hace un momento era para el coche, bueno, ¿me entiende la idea, no, jóvenes? O sea, acá tiene que ver mucho la relación que hay entre la masa y la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es la cantidad de movimiento? Primeramente, es una magnitud física vectorial, quiere decir que necesita dirección, ¿verdad? Y también se le conoce como momento lineal. Ahora, ¿en qué consiste esta magnitud física? Pues simplemente mide el grado de oposición que presenta un cuerpo al cambio de movimiento, ¿ya? Mide el grado de oposición. ¿Cuánto se opone al cambio de movimiento? Por ejemplo, en el coche vacío, ¿quién tenía? Vamos a ver, vamos a regresamos a la estación anterior. A ver, ¿quién tiene más cantidad de movimiento? ¿Mm? ¿Quién tiene más grado de oposición? ¿Mm? ¿Quién? Usted dirá, o sea, ¿cuál de los dos elementos es el que tiene?
mayor grado de oposición al cambiarle el movimiento. ¿Quién se opone más para que le cambien de movimiento? Obviamente la que está con más velocidad, ¿verdad? Entonces la que está con más velocidad tiene harta cantidad de movimiento y la que está aquí lenta tiene poca cantidad de movimiento, ¿ya? Ahora, veamos acá respecto a la masa, A ver, respecto a la masa. ¿Quién tiene más cantidad de movimiento? El cochecito vacío, que está yendo lento, y el cochecito lleno, que también está yendo lento. Entonces usted dirá, fácil, profe, este de acá tiene más cantidad de movimiento porque tiene más masa. Por supuesto, mientras más masa tenga, más mayor es la oposición, ¿no? Más grado de oposición va a tener. ¿Me entiende la idea, verdad? Entonces hay una dualidad ahí, tiene que ver mucho la masa con la velocidad, ¿ya? Entonces la cantidad de movimiento se simboliza con la letra P. P significa cantidad de movimiento y se expresa así, ¿no? Su fórmula es masa por velocidad, ¿ya? Las unidades son kilogramos por metros sobre segundo, ¿ya? Al vector de cantidad de movimientos, bueno, presenta igual dirección que la velocidad, ¿ya? Eso es una observación, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento tiene la misma dirección que la velocidad, ¿ya? Ahora hablemos del impulso. Bueno, esto lo vamos a detallar en las sesiones siguientes. Dice, el impulso, jóvenes, es la magnitud física vectorial que mide el grado de efectividad. ¿Ya? ¿Cuán efectivo es presentar una fuerza para cambiar el movimiento de un cuerpo o sistema? ¿Ya? Entonces prácticamente mide la efectividad que tiene una fuerza para poder modificar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la velocidad cero y acá tenemos una velocidad final, ¿no? Entonces, ¿qué efectividad tiene esta fuerza para poder cambiar su estado de movimiento de velocidad cero a una velocidad diferente en un determinado tiempo? Entonces, el impulso se simboliza con la letra I, ¿ya? Y su fórmula simplemente es la fuerza aplicada por la variación del tiempo, ¿ya? La fuerza por la variación del tiempo. Ya está. Entonces acá dice, si la fuerza varía en módulo, entonces el área debajo de la gráfica Ft nos dará el impulso, ¿no? Bueno, nos dice relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Hay una relación entre ellos dos, ¿no? Nos dice que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿ya? A la resta de la cantidad de movimiento. De esa forma también se encuentra el impulso, ¿ya? Entonces, acá tenemos, bueno, acá dice, si el impulso resultante es cero, entonces, ¿qué pasa? La cantidad de movimiento se conserva, ¿ya? Quiere decir que el movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Esta es la propiedad que vamos a usar constantemente, ¿ya? Cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Por qué? Porque el impulso resultante es cero. ¿Qué quiere decir? Que si restamos el final, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es igual a cero. ¿Ya? O sea, la cantidad de movimiento se va, pero bueno, se va a, como te digo, se va a conservar, ¿ya? Se va a conservar. Ahora, vamos a resolver ejercicios respecto a este tema. Vamos a verlo. Mira, dice, un pez de 3 kilogramos que nada con una rapidez de, vamos a buscar, este es el pez de 3 kilogramos, con una rapidez de 2 metros por segundo. La rapidez de este pececito es 2 metros por segundo. ¿Ya? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. A ver, un ratito. Ya, entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, se tragó un pez pequeño de 500 gramos, o sea, medio kilo. 500 gramos, medio kilo. Se lo voy a poner 0.5 de kilogramos, ¿ya? Porque se trabaja en una misma magnitud todo, ¿verdad? Que nadaba en dirección opuesta, contraria, ¿no? A razón de 6 metros por segundo. O sea, el pececito pequeño está con 6 metros por segundo, ¿ya? Calcular la rapidez del pez grande después de tragarse el pequeño. Entonces, acá vamos a encontrar una relación de antes y después. Esto fue antes, ¿ya? Antes. Antes de que se lo trague, ¿ya? Y acá cuando ya se lo tragó es un después, ¿ya? Es un después. Entonces, ¿qué pasó en un después? Nos dice, calcular la rapidez del pez grande, obviamente este es el pececito grande, ¿ya? Después de tragarse al pequeño. Bueno, a simple vista, como está en dirección contraria, o sea, por razonamiento, el pez después de haberse comido al pescadito pequeñito va a tener menos velocidad, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Sentido lógico, ¿no? Porque están en direcciones contrarias, ¿no? Y bueno, dice, después, bueno, hay que saber cuál va a ser la velocidad final de este pececito, del pez grande. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice lo siguiente, miren, nos dice que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final.
Recuerda que cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Te hago un ejemplo muy aparte aquí. Supongamos que un cuerpo tiene de masa 2 kilogramos y que está con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces su cantidad de movimiento solo es el producto de ellos. 2 por 10, 20. 20. Ya 20 kilogramos por metro sobre segundo. Esa sería la cantidad de movimiento. Entonces, tenemos idea entonces de cómo calcular la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces no te olvides, es masa por velocidad. ¿Ya? Ahora vamos a usar la formulita. Vamos a ver. La cantidad de movimiento inicial es la parte del antes. Estamos hablando aquí. Esta cantidad de movimiento inicial es la parte del antes, ¿no? Entonces el antes está aquí. Entonces vamos a encontrar la cantidad de movimiento inicial, ¿no? Pero como puedes ver, hay dos cuerpos. Al inicio hay dos cuerpos. Vamos a poner entonces, para el pescado grande va a ser igual a masa por la velocidad del pez grande, que es 2. ¿Ya? Como el pescado grande está yendo hacia la derecha, su sentido es positivo. Ahora, al inicio también el pescado está, pues, el pescadito está yendo en dirección contraria, por eso le pongo menos, menos la masa que tiene el pescadito pequeño por la velocidad que tiene el pescadito pequeño. ¿Ya? Eso es lo que pasa al inicio. ¿Ya? Entonces acá va a ser 3 por 2, 6, menos 0.5 por 6 es simplemente 3, ¿verdad? Entonces quiere decir que al inicio está teniendo el sistema 3 kilogramos por metro sobre segundo de cantidad de movimiento. Eso es lo que está teniendo, eso es lo que pasa al inicio. Ahora hay que ver qué pasa al final. Al final estamos hablando de la cantidad de movimiento final, ¿verdad? Obviamente acá, pues, cantidad de movimiento final tiene que ver ya en un después, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un después? En un después vas a darte cuenta que el pescadito grande, vamos a hallar la cantidad de movimiento del pescado grande, ¿ya? El pescado grande va a seguir en dirección a la derecha, por eso le pongo más, y su masa es 3. Lo multiplico por la velocidad que va a tener el pescado grande, pero no sé esa velocidad del pescado grande, se le pongo velocidad final, que no la conozco, no sé, es lo que me pide calcular. Dice calcular la rapidez del pez grande después de tragarse al pequeño. ¿Ya? Ahora le voy a sumar el pequeñito. El pequeñito, mira, el pequeñito tiene una masa, bueno, pero le pongo menos porque está en dirección contraria al pequeño, ¿verdad? Está, cuando ya se lo come. Vamos a ver así, vamos a ver. El pequeñito tiene una masa de 0.5, 0.5, ¿ya? Pero como ya se lo comió, entonces el pescadito pues no tiene velocidad. Se lo voy a multiplicar 0.5 por 0. Entonces, esto se hace 0 prácticamente, ¿no? O sea, el pescadito pequeño, después de que ya se comió, pues ya no tiene cantidad de movimiento. ¿Ya? Solo está figurando después la cantidad de movimiento del pescado grande. Entonces me estaría quedando así, 3 veces la velocidad final, ¿ya? Y acá me tocaría poner acá 3 veces la velocidad final. Perdón, 3 veces la velocidad final. Ahí está, ¿ya? A ver, vamos a revisar los cálculos. 3 por 2, 6, 0.5 por 6 es 3, 6 menos 3 es 3, ¿ya? A ver, ahora 3 veces la velocidad final menos 0.5 por 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Nos va a quedar entonces... no, acá estamos mal. Acá hay algo malo, chicos. Perdónenme, retrocedo un poquito ya. Vamos a ver, mira. El pescado grande, su masa está siendo alterada, ¿no? Obviamente el pescado grande, ya, o sea, no estamos hablando del sistema, ¿no? Estamos hablando de todo el sistema. ¿Ya? El pescadito grande va a cambiar su masa. Ya no va a tener pues 3, porque se está comiendo la masa del pescadito pequeño. Entonces va a tener 3 más la masa del pequeñito, que sería 3.5. Estamos hablando a nivel de sistema, o sea, ya todo el cuerpo después. En un después, todo lo que ha quedado que es el pescado grande, con su masa de 3.5, ha aumentado su masa por la velocidad que va a tener ese cuerpo. Le voy a poner velocidad final. Ahora sí, jóvenes, ahora sí. Listo, ya está, disculpen el entero concepto. Entonces acá te va a quedar 3 entre 3.5. ¿Ya, jóvenes? Listo, entonces esto te va a quedar, a ver, divide 3 entre 3.5. Te va a quedar pues, ¿cuánto nos queda? 0.86, ¿no? 0.86 metros por cada segundo. Y esa viene a ser la respuesta, apreciados jóvenes, ¿ya? La respuesta es 0.86 metros por segundo. Entonces, haciendo un análisis, nos damos cuenta que efectivamente el pescado ha variado su velocidad, ¿verdad?
ha cambiado su velocidad. Al inicio estaba con 2 metros por segundo y termina en 0.86 metros por segundo. Ya, jóvenes, entonces ejercicios de este tipo vamos a resolver en clase. ¿Listo? Gracias por su atención, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos en la sesión.